Esta es mi línea del tiempo del desarrollo humano. Comenzamos con la fase prenatal. Esta fase consiste en la formación del bebé, es decir, es la etapa en la cual el óvulo y el espermatozoide se unen. Este periodo abarca desde el momento de la concepción hasta las 40 semanas aproximadamente de edad gestacional. De aquí seguimos con el crecimiento y el comportamiento, que tiene tres periodos. El primero es la fase germinal cigótico. En esta fase es la primera del embarazo. Comprende de las 2 primeras semanas de gestación, es la más breve de las 3 y también es denominada la fase germinal. En esta es donde inicia desde la fecundación, y en ella se producen los procesos que permiten al preembrión convertirse en embrión, que es la siguiente etapa. El periodo embrionario. Esta es la etapa que ya ocurre la formación de todos los aparatos y sistemas del embrión. Es un proceso conocido también como organogénesis. Esta fase viene desde la 4ª a la 8ª semana aproximadamente. De aquí vamos al periodo fetal. Esta se inicia a los 3 meses de gestación, es decir, a las 12 semanas, y finaliza cuando el bebé nace. En esta fase los órganos crecen, maduran y perfeccionan su funcionamiento. En el 3er mes, los genitales del feto ya están formados y diferenciados. Derivado de estas fases, Piaget fue un teórico que dividió su desarrollo cognitivo en 4 grandes etapas, que es la sensoriomotora. Esta etapa abarca desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente y se caracteriza por la exploración e interpretación del mundo mediante las experiencias sensoriales que tiene el bebé. Luego sigue la etapa preoperacional, que esta ocurre aproximadamente de los 2 a los 7 años. Esta etapa se caracteriza por una lógica rígida en donde el niño puede tener dificultades para contemplar las posibilidades de que salga de la rutina o que sea lo esperable. El niño no puede manipular todavía mentalmente la información, así que pues es bastante literal. También están las etapas de las operaciones concretas, que estaba de los 7 a los 11 años aproximadamente, y se caracteriza por el uso adecuado de la lógica. Y la 4ª es la etapa de las operaciones formales, que que ocurre entre los 7 y los 11 años aproximadamente. De aquí el pensamiento hipotético aún todavía no se desarrolla y los niños solo tienen capacidad para resolver problemas concretos. Bueno, de aquí vamos a ver cada una de las etapas del bebé. Los actos reflejos se dan desde el día del nacimiento del primer mes. Es donde el bebé responde a la estimulación externa mediante acciones reflejas. Por ejemplo, el bebé entra en contacto con un objeto como un dedo y lo acerca a la boca. Nos vamos de aquí a las reacciones circulares primarias, que esta va del 1º al 4º mes, y esta se caracteriza porque el bebé va a repetir acciones que son placenteras para él. De aquí nos vamos a las reacciones circulares secundarias, que va de los 4 a los 10 meses. Este es donde el bebé intenta que las cosas interesantes vuelvan a suceder. Por ejemplo, intentará pegar el móvil a la cuna para ver cómo se mueve. De aquí vamos a la coordinación de esquemas secundarios, que es de los 10 a los 12 meses aproximadamente, y el bebé va a combinar las acciones con el objetivo que tiene para obtener algo. Por ejemplo, él puede observar las estrategias que tienen las familias, combinarlas y tener situaciones novedosas. De aquí vamos a lo que es el principio del pensamiento. Aquí parecen haber representaciones internas, ya que el pequeño utiliza imágenes, palabras o acciones para representar objetos. Pueden pensar en el problema antes de resolverlo y los pensamientos empiezan a dominar sobre las acciones.
De aquí nos vamos a la etapa de los 3 a los 6 años. En esta etapa, los niños pueden tener un efecto adverso no solo con el crecimiento y el bienestar físico, sino también en el desarrollo cognitivo y psicosocial. A los 6 años, el peso del cerebro del niño equivale a casi un 95% de su mayor volumen. Hacia los 3 años en adelante se produce un cambio importante en lo que es la inteligencia del niño. No es que piense todavía como nosotros los adultos, pero se muestra capaz de resolver los problemas concretos. A él le es posible imaginar un objeto aun cuando no esté presente. De aquí vamos bueno, aquí ya dijimos un poco de lo que es el desarrollo cognitivo del niño, y de aquí nos vamos de los 6 a los 12 años. La inteligencia sufre una evolución importante y pasa de lo que tenían como intuición a las operaciones lógico-concretas. Su pensar condicional es a la atribución explicativo-causal. Por ejemplo, si un niño de 7 años es capaz de pensar que una silla, una mesa y una estantería tienen en común que son de muebles, independientemente del tipo de madera o de las diferentes medidas que éste tiene. También puede pasar que tenemos niños con problemas de aprendizaje, retardo mental, dislexia, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, distracción, falta de atención. Y bueno, en esta etapa también tenemos un tema importante que son los temores. Los temores se dan aproximadamente de 7 a 8 años. Ellos ven seres sobrenaturales, tienen miedo a la oscuridad. En las noticias, si ellos ven informes de algún secuestro de un niño, estar solo o lesiones en su cuerpo, eso les causa ciertos miedos. De aquí pasamos a lo que es la preadolescencia, que esta abarca de los 9 a los 12 años. La preadolescencia es cuando las hormonas empiezan a alterarse, experimentan sensaciones nuevas relacionadas con sus emociones, el placer y la sexualidad. Más o menos entre los 10 y 12 años empieza la adolescencia entre las mujeres. Otra de sus consideraciones es que se vuelven agresivos en cuanto a la relación con los de su mismo género, y la disciplina y el castigo en relación con su personalidad, y aquí también viene mucho el tema del bullying. De aquí pasamos a lo que es la adolescencia. La adolescencia es una etapa que usualmente inicia entre los 13 y 15 años. En ella, hombres y mujeres experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y termina con los cambios que se estabilizan alrededor de los 19 años. Por ejemplo, los cambios físicos de las mujeres en la adolescencia es el crecimiento de mamas, ensanchamiento de caderas, cambios en la vagina, útero, ovarios, aumento de estatura, olor corporal fuerte, cambios en la piel, acné. Los cambios físicos de los hombres es que desarrollan musculatura, tienen crecimiento de testículos, alargamiento del pene, crecimiento de vello corporal, lo que es púbico, axilas, bigote y barba. La voz cambia, se hace muchísimo más gruesa. Ellos en esta etapa presentan cambios psicológicos que los hacen volverse un poco agresivos o rebeldes. También experimentan cambios con sus estados de ánimos. De repente se sienten depresivos o sienten rabia y de repente están felices. Empiezan a sentir atracción de la manera erótico-afectiva por otras personas y empiezan a tener amores platónicos. De aquí pasamos a la adolescencia tardía. Esta se da aproximadamente entre los 16 y 19 años y supone un momento de asentamiento de todos los cambios vividos a lo largo de este periodo, y poco a poco el adolescente va recuperando ese equilibrio que había perdido con el inicio de la pubertad. Esta recuperación de equilibrio es necesaria para iniciar el paso a la vida adulta. De aquí vamos a lo que es la adultez. Y la primera etapa
es la adultez joven o la adultez temprana. Esta oscila aproximadamente entre los 20 y 40 años. Esta es la etapa en donde finalizan los procesos de crecimiento corporal, físico e intelectual. Se supone que ya han alcanzado la plenitud de sus capacidades. Socialmente, el adulto joven asume una mayor carga de responsabilidades y de libertades, pero también da paso a sus primeras decisiones firmes, tanto profesional, ética y social, que va a definirlo por el resto de su vida. Los lazos afectivos que tiene con las personas se hacen mucho más sólido, y la vida sentimental inicia con un asentamiento muy, muy notorio. De aquí pasamos a la adultez media, que esta es aproximadamente entre los 40 y 60 años de vida. También se le conoce como segunda adultez. Es una etapa vital y de gran productividad, que en términos intelectuales o científicos, filosóficos, es una etapa adquirida previa a realizar aportaciones en tu vida que son significativos para tu vejez. En esta etapa también se le conoce como crisis de la edad media. Es donde el individuo se forja a sí mismo de una nueva inflexión a su personalidad. Con esto es para hacer frente a sus capacidades físicas y sensoriales, que ya comienza a hacerse muy notorio. Esto suele ir de la mano de la persecución de placeres más que la satisfacción de presiones sociales o individuales. De aquí pasamos a la adultez tardía. Esta abarca aproximadamente, va de los 60 años hasta el fallecimiento. Aquí hay acontecimientos como viene la jubilación, enfermedades crónicas, limitaciones en autonomía, pérdida del cónyuge, seres queridos, y también puede provocar síntomas como quejas, irritabilidad, hostilidad, tristeza, enojos, se vuelven más gruñones. También es importante que cuando se alcance esta etapa se haga todo lo posible por mantener una buena salud, tanto física como mental. Es fundamental realizar actividades, además de ser mentalmente activo, y realizar ciertas actividades relajantes para no someter demasiado estrés al organismo. Además, los adultos mayores corren riesgo de quedarse atrapados en la soledad y son personas mucho más débiles.